Bueno, estamos así, ahora sí, con Eric Urbina, abogado constitucionalista. Doctor Urbina, ¿nos escucha? Buenos días. Buenos días, Cristian. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a usted, doctor. Doctor, lo primero, ¿qué dice la ley respecto de la pensión vitalicia para los expresidentes? Bien, primero, la Constitución establece que para llegar a la presidencia de la República se debe de ganar una elección general. Bien, es decir, solamente ocupan el cargo de presidente de la República aquellos que han integrado la fórmula ganadora: el presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. En caso estos tres cargos hayan sido vacados, renuncia, destitución, etcétera, asume el presidente del Congreso, pero encargándose de la presidencia. Y en la misma resolución en la cual se le designa como encargado de la presidencia se convocan a elecciones generales. ¿Por qué? Porque no hay propiamente un presidente. Para evitar el vacío de poder en el Ejecutivo, es que se designa a un congresista que asuma la presidencia o se encargue de la presidencia por un plazo determinado hasta que el pueblo elija a un presidente. Luego de ello, la ley lo que establece es que todos aquellos que han ejercido la presidencia tienen derecho a tener una pensión vitalicia, con el fin de mantener un nivel de vida, mantener un estatus para aquel que ha tenido el más alto cargo en nuestro país. Doctor Urbina, con la lectura, ¿no? Me imagino casi literal de lo que dice la Constitución, ¿a usted le queda claro si es que Vizcarra, Sagasti, Merino, alguno de ellos no debe recibir o todos deben recibir esta pensión vitalicia? Bien, en atención a lo regulado hoy, todos ellos deben recibir la pensión vitalicia. ¿Por qué? Porque aunque el caso del señor Merino y el señor Sagasti no han sido elegidos por voluntad popular para ser presidentes, sino más bien han sido designados, existe un precedente, es el del entonces encargado de la presidencia Valentín Paniagua, quien también recibió este beneficio, y el Congreso en ello acordó dar esta pensión. Hay en este caso, a mi juicio, un problema legal que debe ser resuelto. ¿Por qué? Porque la intención de esta ley es que a quien ejerció el más alto cargo y a la vez estuvo a la altura de ello, pues después no se vea obligado a tener que recurrir a otro tipo de fuentes de ingreso, a lo que los españoles llaman, ¿no?, las puertas giratorias, etcétera. Dada la coyuntura nacional y dada nuestra propia realidad, esto es algo que se debe reformar. Por ejemplo, yo creo que la ley tiene que ser modificada y que debe de acceder a esta pensión vitalicia solamente aquellos presidentes que luego no hayan sido condenados por ningún tipo de delito, no solo por corrupción, sino por cualquier tipo de delito, y también aquellos que hayan sido vacados por incapacidad moral no deberían recibir este beneficio. Pero hoy no hay ninguna de esas contemplaciones en la Constitución, en lo que norma este tema de las pensiones vitalicias para ser presidentes. Hoy por hoy, incluso pienso yo, el expresidente Fujimori la recibe. Toledo podría ser sentenciado, todavía no lo es, ¿la sigue recibiendo? Sí, efectivamente, por eso es que el Congreso supletorio, que sabía perfectamente que tanto Alejandro Toledo, Alberto Fujimori y demás estaban recibiendo este beneficio, lo que buscó es derogar esta ley, y se derogó. Pero ¿qué pasó? Cuando llega el Poder Ejecutivo para ser finalmente promulgado, el entonces encargado de la presidencia, el señor Francisco Sagasti, observa la ley y por lo tanto nunca entró en vigencia. Bien, pero es un derecho que les asiste a todos ellos. Por ello urge que el Congreso actual analice nuevamente esta ley y que la derogue y emita otra. Perdón, doctor, cuando observó la ley, esa ley por la metodología regular, ¿vuelve al Congreso de la República? ¿No se volvió a aprobar por insistencia? No se volvió a aprobar por insistencia porque el Congreso ya estaba en sus últimos días. Ok. Entonces, eso queda pendiente en el Congreso de la República. Me imagino que justamente a eso ha llamado Eduardo Salguán, el congresista de APP, que van a reformar. Pero la pregunta es, la ley no es retroactiva en este caso, es decir, no podría aplicar para los que ya han sido presidentes, doctor, ¿o me equivoco?
Bien, acá no se aplica la teoría de la retroactividad de la ley, sino más bien de los hechos cumplidos o derechos adquiridos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el Estado y la Constitución garantiza a todo ciudadano es que tengan una pensión. Para ello incluso tenemos un programa que se llama Pensión 65. El otorgar una pensión de prácticamente 30.000 soles a quien ejerció la presidencia es un derecho añadido, es un derecho muy específico, que perfectamente puede ser revocado. Es como la cédula viva. Esto puede ser modificado y aquí no se está perjudicando a nadie. Si es que el Congreso mañana dice no hay pensión para nadie, bien, lo puede hacer. Y podría incluso, como pasó antes, restituir el Senado y nombrar como senadores vitalicios a todos los que ocuparon la presidencia de la República, cosa que pasa en otros países y que en el Perú también sucedía en la Constitución del 79. De esa manera se garantizaba, por un lado, un nivel de vida al que se encargó de la presidencia y también una participación indirecta en las decisiones del gobierno. Hoy otros países incluso conforman consejos de Estado y se les paga a los expresidentes para que acudan a aconsejar al nuevo gobernante. Estas figuras obviamente en el Perú tal vez no serían del todo aplicables porque la mayoría, si no todos nuestros exmandatarios están siendo procesados, tienen una cuestión, digamos, muy negativa en torno a ellos, bien, pero se puede, a partir de unas precisiones, pues otorgar este beneficio a quien realmente se lo merezca, es decir, aquel que ostentó esta alta magistratura y que después de ostentarla mantiene esa categoría. Porque si no se estaría premiando a alguien que a usted entonces no le parece que, digamos, que se cambie, que se reforme, que se diga no se le entrega a nadie, sino que se busque, digamos, estos candados, ¿no? Que no tenga una sentencia, no, que no haya sido vacado por incapacidad moral, etcétera. Pero así de porrazo que se elimine esta pensión vitalicia para expresidentes, ¿no le parece lo adecuado? No me parece lo adecuado, efectivamente. ¿Ah? Ahora, ojo, si se ponen estos límites, se podría excluir perfectamente a los anteriores mandatarios que incurran en estas causales, ¿no? Si mañana se sanciona con una condena firme. Ah, ok, a los anteriores también, no solamente a los futuros, sino también a los anteriores. También, perfectamente, claro, ¿no? Alberto Fujimori, Toledo y Ollantaytamala, todos ellos, obviamente, después de ser sentenciados, ¿no? Y el caso del señor Vizcarra, porque fue vacado por incapacidad moral. Correcto, correcto. Entonces, un poco la conclusión. Actualmente, a los tres en mención, Vizcarra, Sagasti y Merino, les corresponde, pero el Congreso lo podría cambiar. Sí. Esa situación. Efectivamente. Correcto. Sí. Correcto. Clarísimo, clarísimo. Doctor Urbina, muchísimas gracias. A ustedes por la comunicación. Hasta luego. Saludos, hasta pronto.